Hola, buenas noches. Bueno, nuestro grupo les va a hablar sobre el Art Deco, ¿verdad? Y se conforma por Erika Torres Marchena, Melanie Ortega Espinosa y mi persona, Paola Quiroz Badicha. Bueno, veamos un poco de los antecedentes del Art Deco. Bueno, más allá de un estilo decorativo, nace en un contexto histórico complejo y es la respuesta visual y cultural a los cambios tan profundos que se estaban dando dentro del aspecto político, social y tecnológico en la primera década en las primeras décadas del siglo XX. Después de de la Primera Guerra Mundial, impulsó como una necesidad colectiva de renovación en la sociedad europea que ansiaba como una cierta modernidad, orden y optimismo. Y es así como se gestó el estilo Art Deco como una síntesis de lo que es el lujo, la elegancia y también el progreso. Este movimiento se consagró en la Exposición de Artes Decorativas e Industriales Modernas en París en 1925 y es de ahí de donde toma su nombre. Y aquí en este evento van a participar arquitectos, diseñadores y comerciantes que van a mostrar al mundo una nueva estética que tiene líneas geométricas, simetría, materiales muy brillantes, motivos abstractos o tal vez exóticos y una apuesta por lo que es la modernidad. Entonces, el Art Deco es el lenguaje visual de los felices años 20 que refleja justamente estos cambios sociales de la posguerra y la consolidación de una clase media urbana y el ingreso tal vez de las mujeres a la vida pública y a la parte laboral, y se centraba más en el ocio, en el consumo y en el progreso. Y también es importante entender que visualmente se prioriza lo que es la decoración por encima de lo que es la función. Entonces va a mostrar figuras humanas estilizadas, referencias a la cultura antiguas y también símbolos de este progreso moderno, como lo son los aviones o los engranajes. Y también es importante entender que el Art Deco, gracias a su atractivo visual y a su versatilidad, se convirtió en el primer estilo decorativo que fue verdaderamente internacional. Entonces tuvo influencia en Europa, América y demás partes del mundo, y aunque se le conocía como el arte moderno, es hasta 1966 que el término Art Deco fue acuñado en una exposición de retrospectiva en París. Y bueno, como les mencionaba, visualmente el Art Deco va a exaltar la decoración por encima de lo que es la función. Entonces aquí vamos a ver una estética que es elegante, refinada y muy ornamental. Y bueno, sus motivos van desde las figuras humanas estilizadas, es decir, hombres atléticos, mujeres sofisticadas, hasta elementos tomados, por ejemplo, desde las culturas antiguas, como son las egipcias, griegas y demás, y los símbolos de las máquinas, que en este caso va a ser como la industrialización y todo esto. Bueno, y todo esto da esta riqueza visual, ¿verdad? Que es opulencia, exuberancia, las artes decorativas tradicionales, pero justamente a la vez se celebra lo que es la vida moderna y el progreso tecnológico entre guerras. Como se mencionó con anterioridad, el Art Deco surgió a inicios del siglo XX, posicionándose principalmente por una estética moderna y lujosa, que está presente en distintas manifestaciones artísticas como lo son la arquitectura, la moda, el diseño gráfico, entre las artes plásticas, entre otras. Entonces, en este apartado lo quisimos dividir en tres grandes causas, que sería la guerra mundial, el Art Nouveau con la industrialización y maquinización y la cultura y la arqueología. En cuanto a la guerra mundial, hay que entender que el auge del movimiento se produce en medio de dos guerras mundiales de gran impacto en la sociedad, lo cual marcó dicho movimiento, dado que posterior a la Primera Guerra Mundial, la sociedad buscaba reconstruirse y mirar hacia el futuro con optimismo, especialmente en las grandes ciudades, donde surgió una nueva clase media urbana con acceso al consumo y al entretenimiento. Esto fomentó que el Art Deco como un símbolo de lujo moderno y elegancia. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se desarrolla el Art Nouveau. Este momento artístico es importante de mencionar, ya que una de las causas del desarrollo del Art Deco es la contraposición al Art Nouveau. Cabe destacar también que a inicios del siglo XX surgen ciertos debates y cuestionamientos en relación al papel del arte en cuanto a su utilidad y sus usos, debido a la maquinización e industrialización que trajo la revolución industrial y los avances tecnológicos de la época, lo cual demandó una nueva estética que no ofrecía la Nouveau, que se caracterizaba en ese entonces por sus líneas orgánicas y movimientos naturalistas, a diferencia del Art Deco, que empleó
formas geométricas, líneas rectas y una estética más depurada, reflejando una inclinación hacia la simplicidad y la funcionalidad, adoptando ciertos materiales y acabados de la industrialización, como lo eran el acero inoxidable, el aluminio, el plástico, entre otros, lo cual rompe con la estética del Art Nouveau y dirige el arte hacia la modernidad, que forma también parte de los intereses de la sociedad tras la Primera Guerra Mundial. Por su parte, el Art Deco también se vio motivado e influenciado por la cultura y la arqueología, como las culturas antiguas de Egipto, África, Asia y Mesoamérica, siendo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1929 lo que avivó el interés por el antiguo Egipto debido a la riqueza y belleza del descubrimiento a nivel internacional, influyendo directamente en distintas áreas del diseño. De esta forma, el impacto del hallazgo de la tumba de Tutankamón fue el causante de que el Art Deco adoptara ciertas características que eran propias del antiguo Egipto, cuyas formas y motivos se reflejaron en la ornamentación del Art Deco. Por ejemplo, los usos del color, estas líneas geométricas y demás. El Art Deco surgió como una forma de superar los traumas de la Primera Guerra Mundial. Desde su estética devolvía al orden y a la estabilidad a través de las líneas, la simetría y la geometría. Eso también reflejaba una visión optimista del futuro de la sociedad enfocada en el placer y en el disfrute, como lo fueron los años locos. Asimismo, el uso de materiales exóticos daba una sensación de prosperidad, en conjunto con el realce de los avances tecnológicos y de la revolución industrial, que significaban una modernidad y un progreso, así como el aumento del poder adquisitivo causó que las masas comenzaran a consumir productos similares, que ayudó a la unificación de la cultura urbana y que también fomentó a la aceleración de la globalización. Este mismo caso se puede ejemplificar en el uso del arte de culturas antiguas en el Art Deco, pues como tal lo que se hacía era tomar una característica estética de esa cultura sin que realmente representara a esta cultura. Y igual se unificaba en un objeto que se vendía en masa. Entonces, como tal, lo único que hacía era orientar a un consumo masivo. En cuanto a los pioneros del Art Deco, bueno, el Art Deco fue impulsado por muchos artistas. Algunos de los pioneros del Art Deco, específicamente en Francia, fueron Auguste Perret, Louis Sue, Raymond Duchamp, André Mar, René Lalique, Jean-Gabriel Dumerche, Eugene Robert, Roman de Tiftoff y Pierre Patou, estos considerados como los máximos exponentes de este movimiento en la arquitectura y el diseño, ¿verdad? Que se destacaron además por unir la modernidad, el lujo y las formas clásicas. En el caso de fuera de Francia, ¿verdad? Están artistas como Paul Landowski, Jean Dupas, William Van Allen y Tamara Nelempica, que fueron un poco los encargados de la expansión global que tuvo el estilo Art Deco. Bueno, ahora queríamos profundizar un poquito más sobre algunos de los pioneros del Art Deco y bueno, traer algunos ejemplos sobre sus obras. Entonces, en primer lugar está Auguste Perret, que siendo un arquitecto francés, fue pionero en el uso del hormigón armado, cuya obra se inscribe en la transición entre el clasicismo estructural del siglo XIX y las nuevas formas modernas del siglo XX. Aunque no fue un decorador típico del Art Deco, su enfoque influyó profundamente en la arquitectura monumental y sobre qué caracterizó este movimiento, especialmente en Francia. Una de las obras más destacadas es el Teatro de los Campos Elíseos de 1913, considerado uno de los primeros edificios en París que empleó el hormigón armado como una estética moderna. Este teatro, diseñado en colaboración con Henri Van de Velvet y el pintor Maurice, anticipó muchos de los elementos formales del Art Deco. La depuración de ornamentos, el uso de volúmenes simples, la simetría y el énfasis en la estructura como componente estético. Bueno, luego tenemos el ejemplo de Dupas, que fue un pintor francés, cuyas obras se caracterizan por figuras alargadas y composiciones ornamentales. Participó en la Exposición Internacional de 1920 con su obra Los Perruches,
que es esta que ven acá en la diapositiva, consolidando su reputación en el ámbito del Art Deco. Bueno, luego tenemos el ejemplo de Tamara de Lempicka, que bueno, nació en Varsovia, es ampliamente reconocida por sus retratos estilizados que combinan influencias del cubismo y el neoclasicismo. Su obra más emblemática es el autorretrato en un Bugatti verde de 1929, que refleja la elegancia y el empoderamiento femenino característicos del Art Deco. Su participación en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925 consolidó su posición en el movimiento. Y bueno, ya pasando a un contexto estadounidense, tenemos la obra de William Van Allen, que fue bueno, uno de los principales representantes del Art Deco arquitectónico. Su obra más famosa es el edificio Chrysler de 1930 en Nueva York, uno de los emblemas mundiales del movimiento y una obra maestra del diseño vertical y ornamental. El edificio Chrysler incorpora todos los elementos distintivos del Art Deco, uso de materiales industriales como el acero inoxidable, las formas geométricas audaces, especialmente en la aguja. Acá en la imagen no se puede apreciar tanto ese elemento. También motivos solares y de máquinas que celebran la era industrial y una estilización que combina modernidad con lujo visual. Su corona escalonada y brillante es un símbolo tanto del progreso tecnológico como del glamour de los años 20. Bueno, Van Allen desafió las convenciones de su tiempo al hacer del diseño arquitectónico un espectáculo. Su colaboración con Walter Chrysler fue también una manifestación de cómo el Art Deco se vinculó con la imagen corporativa y el consumo de masas, reflejando el dinamismo de la cultura urbana de entreguerras en Estados Unidos. Y bueno, por último, tenemos el ejemplo de Landowski, que es un escultor franco-polaco, es autor del Cristo Redentor en Río de Janeiro, una de las esculturas más emblemáticas del mundo. Esta obra, con sus líneas limpias y formas estilizadas, ejemplifica la aplicación del Art Deco en la escultura monumental, siendo además uno de los mayores esculturas del Art Deco, ¿verdad? Y una escultura bastante reconocida a nivel de Latinoamérica. Bueno, y como venimos viendo, ¿verdad? Es importante otra vez recalcar que el Art Deco no solamente es un estilo decorativo, sino que es un reflejo muy profundo de los cambios sociales que está viviendo Europa tras la Primera Guerra Mundial y justamente en estos años que se llama los Felices 20. Entonces, en este momento la sociedad europea va a experimentar una transformación y va a emerger una clase media urbana que va a tener muchísimo mayor poder adquisitivo. Además de esto, las mujeres van a empezar a ocupar roles más públicos y más visibles y en general se va a promover un estilo de vida mucho más moderno, mucho más hedonista incluso, que va a estar muy marcado por ejemplo por el jazz, el charleston y demás. Entonces en todo esto el Art Deco es el lenguaje visual de la modernidad cosmopolita. Sus formas que son muy elegantes, geométricas, estilizadas, justamente van a expresar ese espíritu de progreso y de sofisticación que quieren dar en la época. Aquí también van a surgir figuras como lo son Coco Chanel, Josephine Baker, que van a encarnar toda esta nueva estética que va a romper con el convencionalismo del pasado y esto es muy importante entenderlo. Bueno, es importante ver que aunque el Art Deco nace como una expresión estética que va a marcar el lujo y el gusto de las élites, va a lograr expandir esta clase media urbana muy ampliamente. Y esta difusión masiva fue posible gracias a una serie de transformaciones que ocurren en el periodo entre guerras, que tienen que ver con transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Bueno, algunas cosas que van a pasar es que hay una democratización del consumo, entonces este va a desempeñar un papel central porque aquí más personas van a comenzar a tener acceso a bienes materiales que antes probablemente eran reservados solo a la clase alta. Además de esto se van a ver nuevos materiales como el plástico, la baquetela, el vidrio moldeado, el metal cromado o demás
que abaratan muchísimo el costo sin sacrificar, por ejemplo, el atractivo visual del diseño. Entonces, esto pudo manifestarse, digamos, en el Art Deco, no solo en joyas, muebles y objetos decorativos que eran exclusivos, sino también en radios, en lámparas, en tocadiscos, electrodomésticos y demás. Entonces, este proceso también se vio muy reforzado por el papel de los grandes almacenes y ferias internacionales que van a actuar como difusor de este estilo. Entonces, distintos comercios eh, ofrecían versiones simplificadas del diseño de Art Deco, que eran pensadas más para la clase media, y así estos establecimientos van a publicar catálogos que están ilustrados y utilizan la publicidad gráfica que también tiene una estética de Art Deco para poder promover esos artículos de diseño como un símbolo de modernidad, elegancia y progreso, y entonces así las personas comunes podían incorporar a su vida, digamos, un jarrón que era estético o un espejo que era más decorativo, un vestido inspirado, digamos, en Coco Chanel y demás. Otro también aspecto importante fue que aquí se va a dar una presencia de espacios más públicos, y entonces, a diferencia de algunos estilos anteriores que solo eran reservados a propiedades privadas o edificios institucionalizados, perdón, el Art Deco va a adaptarse en infraestructuras muy utilizadas por la población, como los cines, los teatros, las estaciones de tren y el metro, entre otras, ¿verdad? Eh, que van a hacer que adopten a su vida este lenguaje visual moderno. Entonces, este es como algo muy común que se llama el paisaje urbano deco, que se va a convertir en un escenario cotidiano para miles de personas, haciendo justamente que el diseño moderno deje de ser una rareza y se convierta en su entorno diario. Y otra cosa que también es interesante es que la élite no se va a oponer a esta masificación del estilo, como había sucedido en movimientos artísticos anteriores, sino que lo aceptó e incluso fomentó esta expansión. Y uno se preguntaría, ¿por qué? Bueno, porque seguía existiendo una clara distinción entre los objetos que eran de lujo, que eran como con materiales nobles, hechos a mano, y sus versiones como industrializadas, que eran mucho más accesibles. Entonces aquí hay como que la coexistencia de ambos niveles de producción no erosionaron, digamos, el prestigio del lujo que tenía el Art Deco, sino que más bien fortaleció su presencia en todos los estratos sociales, y esto fue bastante interesante. Durante estos años 20 se produjo también un fenómeno social que fue clave, que fue la consolidación de la sociedad del ocio. Y esto significa que por primera vez a gran escala, muchísimos sectores de la población, especialmente ya lo que venimos hablando de la clase media, van a comenzar a tener o a disponer tiempo libre y recursos económicos para poder dedicarse a actividades que son recreativas. Entonces, algunos factores como la reducción progresiva de la jornada laboral, el aumento del poder adquisitivo, el desarrollo también del transporte y la aparición de nuevas formas de entretenimiento van a dar un lugar a una cultura de ocio hasta que entonces iba a ser reservada por las élites. En este contexto también el viajar por placer, el buscar espacios de diversión dejó de ser solamente un lujo exclusivo y pasó a ser un objetivo que era alcanzable para más personas. Y estos cambios de hábito también impulsaron eh, un fuerte impulso, valga la redundancia, en el sector turístico, la hostelería y el entretenimiento, ¿verdad? Que se adaptaron a estos cambios, y entonces a la demanda creciente que exigía, digamos, modernidad, confort y atractivo visual. Entonces también aquí el Art Deco empezó a tener como un papel central porque tenía este aire sofisticado, moderno y optimista que va a encajar perfectamente con estos nuevos valores, y van a ser entonces adaptados en lo que yo les decía en la anterior, que va a ser adaptado en espacios públicos. Y aquí se va a empezar a construir o recordarse de esta estética Art Deco, eh, que van a ofrecer, digamos, esta parte del lujo moderno, aunque fuera más breve y simbólica, y esto es bastante importante. Eh, y como hemos venido recalcando a lo largo de de la presentación, todo esto hacía que hubiera esta sensación de progreso, elegancia y bienestar hacia todas estas experiencias que tal vez antes eran reservadas solo a la élite.
Bueno, es importante entender también la parte económica. Lo primero es que obviamente el Art Deco surge en el boom de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y va a aparecer este ahorro forzado y una demanda reprimida que van a actuar como motor principal para reactivar las fábricas y talleres. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, durante los años de conflicto, una parte de la industria, ¿verdad? Y de todo esto estaban dañadas o desmanteladas, entonces después va a haber una necesidad de reconstruir y esto va a generar una enorme demanda, ¿verdad?, en materiales, en mano de obra, en tecnología, que va a permitir que las personas tengan mayor ingresos. Pero también, como la producción de aviones era limitada, las personas y los gobiernos van a tener un fuerte deseo por adquirir cosas, que esto va a motivar muchísimo la economía. También se va a ver una inyección de capital y crediticio. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se inyectó préstamos y capitales en Europa y especialmente Alemania bajo el plan de Dawes de 1924 y este flujo, digamos, de divisas va a permitir poder financiar ciertas inversiones industriales y al mismo tiempo la creación de nuevos instrumentos de crédito como el pago a plazos y demás que va a facilitar la compra de ciertos mobiliarios modernos o de automóviles, por decirlo así. Entonces, esto va a hacer que se abaraten los costos y se aumenten los salarios de las personas obreras. También va a haber un progreso tecnológico, entonces va a haber como eh, una perfección, o sea, va a haber un perfeccionamiento de motores de combustión interna y también se va a empezar a adaptar nuevos materiales que van a surgir grandes empleadoras por toda esta parte de progreso tecnológico y de los nuevos sectores. Y también se va a ver un crecimiento en lo que es la publicidad y las revistas como estilo, que va a generar empleo para lo que son los diseñadores, los ilustradores y los tipógrafos. Y bueno, también otra cosa muy importante es que eh, en los años 20 se intensificó, digamos, el éxodo del campo a la ciudad. Entonces va a haber un incremento de jornada laboral porque también van a empezar a haber más leyes que van a empezar a reconocer las vacaciones, los tiempos y demás, que va a también disponer mucho tiempo para el tiempo. O sea, y bueno, todo esto en conjunto y esta bonanza económica va a permitir que el Art Deco sea este reflejo de lo que está sucediendo en toda en la sociedad. Y también, algo que también pasa es muy importante y es que el Art Deco va a terminar en el crack del 29 o en la Gran Depresión, que obviamente va a afectar muchísimo la economía durante la siguiente década y que va a provocar una recesión. Entonces el consumo y la producción va a impactar directamente en todas esas industrias que estaban vinculadas al Art Deco, digamos. Hay que entender también que la Art Deco, bueno, desarrolló una estrategia muy inteligente porque, como les decía, o sea, aunque empezó como parte de las élites, podía coexistir diferentes niveles de producción por distintos segmentos del mercado. Entonces, por ejemplo, podían existir los objetos que eran exclusivos, únicos o de edición limitada, pero también esos artículos que iban a funcionar como símbolos, digamos, que si bien era como y que eran industrializados. También otra parte importante es que el estilo se adaptaba a la producción de masas para poder, bueno, crear esas versiones más accesibles, más modestas que les estaba diciendo. Entonces existen estas dos en un espacio y tiempo que al final va a mantener esa esencia, ¿verdad?, del Art Deco, pero esto va a permitir que llegue a un público mucho más amplio. Entonces, esto es bastante importante porque va a ofrecer, digamos, productos para distintos niveles de ingreso, que no solo va a ampliar la demanda, sino que además va a mantener la exclusividad de lujo, pero van a ser más accesibles. Y todas esas dinámicas beneficiaban, digamos que básicamente a todos, porque las empresas podían equilibrar riesgos y aprovechar economías de escala, ofreciendo productos de lujo que aseguraban, digamos, altos márgenes, mientras que también podían tener versiones más populares que tenían un flujo de venta mucho más constante, pero que iba a tener como este flujo, digamos, de dinero. Y además, ¿verdad?
se populariza el estilo mediante la versión masiva que generaba un efecto que era más que todo aspiracional, digamos, en la clase media que buscaba acercarse a estas élites. Entonces, esto es bastante importante. Y sí, bueno, en suma de todo esto, la coexistencia, digamos, de estos dos mundos fue una buena estrategia, digamos, para poder maximizar, digamos, los ingresos en todos los niveles, digamos, y poder garantizar esa supervivencia del estilo a largo plazo y esto en este momento de gran prosperidad económica. Ok, en cuanto al aspecto cultural, nos vamos a concentrar en dos eventos históricos importantes durante los cuales se desarrolló el Art Deco, como lo son los locos años 20 y los años posteriores a la crisis del 29 hasta finales de los años 30. Tras la Primera Guerra Mundial, los años 20 estuvieron marcados por el crecimiento económico que se mencionó anteriormente. Durante este, el Art Deco cumplió un papel fundamental en la generación de una cultura de consumismo de objetos, en el cual el Art Deco simbolizaba abundancia y estatus. Entonces se generó una acumulación de estos objetos con el que la élite accedía a piezas exclusivas, mientras que la clase media y baja compraba copias de esto, evidenciando la brecha en la cual la sociedad media-baja intentaba acercarse al estilo de vida de la clase alta por medio de una ilusión. Con la industrialización y el ahorro de mano de obra, se generan nuevos espacios de ocio fomentados por inversiones en espacios como teatros, cines y también clubes e incluso bares clandestinos en los que el Art Deco formó parte de esas construcciones. El Art Deco también se convirtió en el estilo que las estrellas de Hollywood usaban, pues se veía tanto en carteles publicitarios hasta en el glamour de las producciones cinematográficas. Con la aparición del cine sonoro se generó un público con un gran interés en los artistas que lucían en la gran pantalla, en lo que ellos hacían y decían, generando los inicios de la influencia de la cultura del espectáculo sobre el público en general y fomentando la popularidad del Art Deco. Mismo ambiente también tuvo un impacto en el estilo de vida. El hombre, el dandy, merodeaba clubes y cócteles en una película naturalidad, en conjunto con mujeres dinámicas que fuman y beben al igual que los hombres, generando cierta independencia y mayor uso de anticonceptivos. La flaper, la nueva mujer, así como los jóvenes que se ven envueltos en los estilos improvisados y ritmos vibrantes del jazz. Sin embargo, toda esta vida de placer se había afectado a finales de los años 20, en 1929, tras la crisis del 29, se produce la Gran Depresión, en la que ya las existentes brechas sociales se intensificaron ante la grave caída del mercado económico, misma que se volvió una cultura de austeridad y prefiriendo la funcionalidad sobre la estética, afectando brevemente la influencia del Art Deco sobre la sociedad de la época. Más, con la llegada de las medidas de contingencia de la crisis económica por parte del New Deal, se obtuvieron una rápida mejora del mercado que permitió nuevamente optar por el Art Deco, pero más desde el uso menos ostentoso, más enfocado en reflejar una recuperación económica, desde un punto que mantiene el Art Deco como estilo de consuelo ante un momento de gran desesperación, de austeridad y un escape de la realidad, buscando un optimismo, reflejando motivos decorativos que vislumbran un mejor futuro. El carácter general de la estética se basa en la exaltación del arte moderno, el uso de líneas, figuras geométricas y simetría en contraste con colores brillantes, y el uso de nuevos materiales, así como una lejanía de la naturaleza como inspiración, y más bien esta opta por una estética que se encuentra entre el clasicismo y la vanguardia radical del modernismo, un juego entre elementos del pasado y un futuro. ¿Qué se espera? Carácter geométrico y lineal. Se realizaron combinaciones de formas geométricas como círculos, rectángulos, cuadrados, en conjunto con líneas simples, paralelas, onduladas o en zigzag. Dichas combinaciones se expresan desde la simetría, la jerarquía, el ritmo y el contraste. Los materiales y los colores. Los materiales y colores eran muchas veces los protagonistas de las propuestas, con solo diseños en materiales caros como las pieles exóticas, maderas finas como el marfil, en conjunto con materiales industriales como el cromo, el vidrio, el acero y hasta el mismo plástico, se combinaban y se definen en propuestas opulentas y modernas. Dichos materiales también dictaron la atracción por los colores metálicos que trascienden desde los edificios hasta la vestimenta de las mujeres. Dichos también fueron involucrados por medio de Hollywood y el cine. Asimismo, los colores se vieron influenciados por el fauvismo, con contrastes vivos e intensos, que contrastan no solamente en temas de colores, sino también en los temas que abordan. El uso de los colores oscuros como el gris y el negro en la vestimenta femenina, creando una figura glamurosa, rica, pero también misteriosa, fomentada nuevamente por el cine, así como la combinación de oro y negro ejemplificada en riqueza y estrictamente enlazada con la cultura egipcia. Por último, también será importante resaltar el estilo del deco tropical de Miami. En los Estados Unidos, los colores que dominaba este estilo de Art Deco eran los colores pastel que fueron tomados de los cubistas, pero suavizados en el intenso sol de Miami. De ahí también se viene el nombre de trópico. Los azules dan frescura, los turquesas y morados contrastan con los amarillos y rosados que venían del Art Nouveau, generando un contraste de colores bastante interesante, pero con tonos poco frecuentes en el estilo Art Deco. En la moda se vio impactada
por medio de los colores fuertes y metálicos, así como materiales lujosos, vestidos sueltos, cortos, que no marcaban la silueta, dominaron la figura femenina. Estos vestidos también contenían diseños geométricos y abstractos que demostraban elegancia y simpleza. Su soltura da un aire hedonista de libertad muy cercano a la estética del Art Deco. La representación de la figura humana en el arte se caracterizó en hombres gimnastas, titanes, de gran fortaleza, y las mujeres se muestran esbeltas, con un carácter totalmente ajeno a la fragilidad y hasta cierto punto emancipando la figura femenina. Representaciones de los sexos se vieron con desnudos torsos o totalmente desnudos, con una musculatura definida, posturas circulares, grandes saltos, así como humanos alados que conquistaron el cielo, haciendo referencia a los primeros vuelos de esa época. Los carteles emplean figuras humanas como parte de su estilo, que se beneficia con el uso de una tipografía llamativa, grande y gruesa, limpia y con espacios necesarios para que las personas puedan leerlo claramente, así como formas geométricas de colores llamativos que atraigan al consumidor. La estética del Art Deco se ve marcada en tres fases. Dentro de la arquitectura, la primera fase vendría siendo de la inspiración clásica, la segunda fase de la influencia expresionista y de los estilos no europeos, el zigzag, y una última fase marcada por un mayor valor sintético llamada streamline. Desde los inicios de los años 1900, los arquitectos tienen un mayor interés en alejarse de las figuras orgánicas y acercarse a figuras geométricas. Esto se ve ejemplificado en el Palacio de Stockley en Bruselas y el Teatro de Champs-Élysées en París. Estos edificios utilizan materiales nuevos como el hormigón y una geometría que da un toque clásico en conjunto con líneas rectas y limpias. La primera fase se compone por el uso de nuevos materiales como el hormigón armado y el vidrio, así como el retorno a la tradición francesa del rey Luis Felipe y el estilo de la arquitectura grecorromana, así como el uso de vanguardias artísticas del siglo XX, como lo fueron el cubismo con sus formas de descomponer la figura, dando un estilo sencillo, simétrico y sobrio. Durante la segunda fase se asimilan las morfologías no europeas de los descubrimientos arqueológicos, como las pirámides y los ziggurats, que son fuente de inspiración, en el que predominan las formas rectangulares, la superposición escalonada de volúmenes y geometrías que se representan en rombos y en zigzag, así como una mayor importancia por las esculturas y los relieves dentro de edificios y monumentos. Esto se puede ver ejemplificado en los rascacielos con varios volúmenes escalonados y torres principales que dominan el paisaje de los Estados Unidos, y los motivos decorativos autóctonos de las culturas. La última fase, llegada a los años 30, tras la Gran Depresión, se genera una manufactura más simplificada y abstracta, así como geométrica. En un momento de recuperación económica, el minimalismo predomina, recurriendo a contornos y volúmenes como protagonistas de las obras. A su vez, se le otorga la idea de movimiento influenciada directamente por el futurismo. Se genera una aerodinamicidad dentro de la estructura de los edificios, directamente relacionada con el nombre de esta fase, que refleja líneas horizontales sobre las líneas verticales, como se podría ver en una corriente de líquido o en un carro pasando a gran velocidad. Incluye perfiles redondeados o voladizos que otorgan ligereza, así como el uso de detalles navales como ojos de buey o baranadas tubulares, de modo que en conjunto adquieren una estética parecida a la de un buque. Y bueno, ya para finalizar, haciendo una breve síntesis, ¿verdad? El Art Deco, que es un movimiento que surgió en la década de 1920, que representa una fusión entre la modernidad,
industrial y la elegancia decorativa, donde notamos cómo el contexto de la época marcó el surgimiento del movimiento. Este estilo se caracteriza por sus formas geométricas, líneas simétricas y el uso de materiales industriales como el vidrio y el acero inoxidable, que dejan una huella indeleble en la arquitectura, las artes, el diseño de interiores y la moda. Bueno, el Art Deco fue mucho más que un simple estilo artístico, representó la expresión visual de una manera marcada por profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. Surgió en un periodo de optimismo tras la Guerra Mundial, reflejando el dinamismo de los felices años 20 y el auge de una sociedad urbana que celebraba la modernidad y el progreso. Aunque nació como un gusto elitista, su democratización a través de la producción industrial permitió que permease distintos extractos sociales y espacios cotidianos, convirtiéndose en un símbolo de elegancia y sofisticación accesible. Bueno, el Art Deco también evidenció las contradicciones de su tiempo. Detrás de su exuberancia estética y su culto al lujo existían profundas desigualdades sociales que se acentuaron con la crisis de 1929. Sin embargo, incluso en tiempos de austeridad, el estilo evolucionó hacia formas más depuradas y aerodinámicas, manteniendo su esencia decorativo como una vía de escape ante la incertidumbre económica. Fue un reflejo de aspiraciones, una estética de la esperanza y una celebración de la vida moderna que encontró su lugar en la arquitectura, el diseño, la moda y el entretenimiento.